Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a invitar ahora mismo a Camino y a Giovanna porque vamos a hacer, bueno, este directo va a ser sobre amalgamas de mercurio. A ver, aquí está. Tenemos aquí a Camino. A ver, Camino por aquí. Y ahora Giovanna. Fantástico. Bueno, vamos a esperar a que acepten y empezamos. Hola Camino, ¿cómo estás? Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, muy bien. A ver, me falta Giovanna y ya estamos las tres. Bueno, pues para quien no sepa de qué va esto, hola Giovanna. Hola, ¿qué tal? Hola Giovanna, ¿qué tal? Oye, que sepáis que es la primera vez que hago un directo a tres, ¿eh? Bueno, siempre hay una primera vez, Eva, para todo. Bueno, pues la doctora Camino Díaz es especialista en medicina ambiental y luego tenemos a Giovanna, que lleva además la cuenta de Biodontia Integrativa, que es, me imagino que es odontóloga, desde una perspectiva integrativa. Y de lo que vamos a hablar hoy es cómo afectan las amalgamas de mercurio. Lo primero es saber qué son amalgamas de mercurio, para quien no lo sepa, porque hay gente que incluso las tiene y no sabe, o sea, y no sabe que son amalgamas. Piensan que les han puesto un empaste y poco más, ¿vale? Entonces creo que sería interesante empezar por ahí y luego ya nos metemos un poquito más en vereda. Para quien no lo sepa, el mercurio es un metal pesado y lo tenemos presente en el pescado, lo podemos llegar a tener presente incluso en el agua, en algunos alimentos. Y bueno, y aquí ya, pues este campo es tuyo. No sé quién quiere empezar primero, si Camino o Giovanna, pero Bueno, vamos, yo aquí si te estamos. parece, cojo un momento el turno porque, bueno, lo primero, yo no soy experta en medicina ambiental, es verdad que tengo mucha experiencia, mucha formación y bueno, creo que para ser experto tienes que tener mucha más formación de la que tengo yo o más experiencia o quizá muchos más títulos. Pero vamos, que a mí me apasiona todo este tema y como lo trabajo mucho, llevo muchos años viendo pacientes y estudiando lo que hay detrás de sus síntomas, analizando tóxicos, porque es verdad que yo me he hecho muchas formaciones, estoy terminándome el máster de medicina ambiental, o sea que estoy ahí con mi formación, Pero no eres pero experta. bueno, ya depende de cada uno, pero vamos, lo importante es el ver que detrás de un montón de patologías con las que vienen continuamente mis pacientes a consulta, hay ciertos desequilibrios que pueden estar justificados por esa acumulación de tóxicos, que como tú ya sabes, estamos mm, inmensamente expuestos a una bioacumulación de multitud de contaminantes ambientales. Pero es que el tema de lo de las amalgamas de mercurio es de las que más está contaminándonos a nosotros y al planeta, y hay un gran desconocimiento. De hecho, hay muchos pacientes a los que yo se lo comento porque le hago estudios, le digo, mira tu cantidad de mercurio, porque les hago analíticas específicas para poderlo detectar. Y los pacientes, claro, van a sus dentistas y muchos de ellos hoy en día todavía les dicen que no pasa nada, que si llevan ya 40 años con esas amalgamas en la boca, que mejor que las dejen, Que se han que no hay que acostumbrado. tocarlas. Pero ahora sí, luego si las quitan, hay que las guardan bien guardaditas y con la calavera, ¿verdad? Diciendo esto es Claro. tóxico, altamente tóxico, cuando te las sacan. Pero dentro de Pero toda tú la no. puedes chupar. Es verdad. Entonces, bueno, ahí hay que tener siempre, ir de la mano de profesionales odontólogos que sepan de toda la problemática de la medicina ambiental y que estén bien preparados para una retirada segura, porque si no, desde luego estoy convencida de que bueno, no es que esté convencida, es que los estudios nos lo dicen, que la propia retirada sin un mecanismo adecuado y con un sistema de seguridad bueno, pues puede contaminar mucho más. Por eso profesionales como Giovanna son fundamentales dentro de nuestro entorno para poder derivar a nuestros pacientes para hacer ese tipo de retiradas de forma segura. Así que nada, Giovanna, te dejo que te presentes porque sabemos que eres odontóloga, pero cuéntanos cuál es la formación que tú tienes y qué te diferencia de otros dentistas, ¿no? De, como dicen mis pacientes, no, yo iré al de toda la vida. Y yo, bueno, le puedes querer mucho el de toda la vida, pero a lo mejor no es el mejor para este caso. Claro. No sé qué está haciendo porque yo estoy ahora mismo en negro, pero no lo sé. Se ¿El qué? te ¿Que no oye estás entre, en negro? se te oye entrecortada, Giovanna, pero se te ve bien. Sí, bueno, bueno, pues yo mi nombre es Giovanna Chiribi y vivo aquí en Madrid hace 20 años. Y justo es a España donde he hecho un redescubrimiento de profesión.
La vida me ha llevado no por casualidad, sino por una causalidad, a buscar algo que veía que no me encajaba en mi forma de trabajar o en mi propia forma de ser. Entonces he buscado otros, descubrir, como digo, mi profesión y ver que todo lo que la formación oficial nos ofrece es realmente la solución a muchos de los problemas de nuestros pacientes. Mi carrera empieza por la kinesiología, una herramienta precisamente que para el tema de amalgamas nos viene muy bien para saber cómo esa amalgama se puede considerar un campo interferente que puede estar alterando en una persona el tema bucal, sino que puede llegar a mucho más allá, hasta a comprometer otros órganos y a tener enfermedades más de tipo sistémico. Aparte, formado en terapia neural y en odontología neurofocal, en posturología, en homeopatía. Bueno, esto es un camino muy, muy amplio que creo que nunca se termina y es apasionante. Y bueno, Giovanna, no sé si a ti te pasa también, Eva, pero se Sí, te entrecorta, se te oye cortado y nos lo están diciendo también sí, por los puede ser avisos. igual a lo mejor que esté tu conexión un poco regular. vale, no sé ahora. A A ver ver, si habla un poquito. No sé si se me escucha mejor ahora. Sí, 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 sí. ahora sí, ahora mejor. Vale, lo tenía puesto en una base y tal vez era eso. Vale. Bueno, entonces no sé si quieren que entremos en materia y empecemos a hablar ya un poco más del tema de las amalgamas. A mí me gustaría, por lo menos para las personas que no estén Ah, familiarizadas con lo que es una amalgama, pues que nos expliques qué es una amalgama y cuál es la función que realiza dentro vale. de la boca. Vale. La amalgama se utiliza hace más de 150 años en boca. Se utiliza como uno de los, digamos, se ha utilizado como uno de los principales materiales dentales como de elección. Primero, porque es de bajo costo, las cosas como son. Segundo, que para nosotros como dentistas es muy fácil de manipular en boca y digamos que es lo que más se basa la odontología convencional y el soporte que le dan es que dura mucho tiempo sin dañarse en boca. Y eso es verdad. O sea, como material duradero, creo que ninguno supera la amalgama. Pero si yo pongo en una balanza el riesgo-beneficio, creo que el riesgo va mucho más allá, es mucho más alto que lo que me puede dar a mí de garantía que me dure 20 años, porque la gente dice, no, si esto me lo pusieron hace 30 años, pues 30 años que te lo estás comiendo y 30 años que te estás envenenando. Entonces, ¿qué es la amalgama? La amalgama es una mezcla donde el 50% es mercurio. Mercurio que nos las han quitado de los termómetros, de las bombillas, pero lo seguimos teniendo en nuestras bocas, ¿no? La otra parte de esa amalgama es una mezcla que lleva plata, lleva cobre, lleva estaño y lleva zinc en diferentes proporciones. La técnica es fácil, pero sí es verdad que la manipulación de ese material tiene que ser muy, muy bueno, porque ahí es donde se puede generar más corrosión en la boca. Entonces, como sabemos, el mercurio es un metal líquido en forma de gotitas que antiguamente, y eso me tocó a mí, lo mezclábamos manualmente con un mortero hasta dar la textura de la amalgama. Actualmente se hace con unas máquinas y unas cápsulas predosificadas que hacen esa mezcla para que quede perfecta y para que las personas no las manipulen directamente. Claro, no, Pero siempre hay un riesgo de que haya alguna partícula que no quede bien mezclada, que ese mercurio se quede volátil y que es cuando más se contamina tanto el paciente como el personal sanitario. Es una pena que no sé por qué no se le da el valor que tiene que darse cuando vemos que es un metal pesado, peligroso y que se siga utilizando. Aquí en Europa, y me refiero concretamente a España, está prohibido para menores de 15 años y para mujeres embarazadas y lactantes, pero está todavía en proceso de que se prohíba en el resto de la población. Otros países europeos ya la han eliminado, pero aquí todavía o sea, no está prohibido ponerlas y se siguen vendiendo. Es increíble. Y luego, en qué momento se empezó a tomar conciencia sobre el efecto de estas amalgamas y si existe algún tipo de sustituto, ¿no? Para este tipo de tratamiento? Sí, bueno, ya desde los años 80, finales de los 80, 90, en Norteamérica, la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología
es como la primera institución que empieza a estudiar y a ver y a hacer estudios serios de cómo se liberan, por ejemplo, vapores de mercurio, cómo eso pasa a través de los tejidos, incluso al tejido nervioso y causan degeneración neuronal. Hay un estudio muy interesante que creo que el primero que se hizo, que lo hizo la Universidad de Calgary en Estados Unidos, acerca de esa degeneración neuronal producida por mercurios y tomado de amalgamas dentales. Luego el camino ha sido lento, lo que hablábamos al principio en tu introducción, el gremio de dentistas es como muy reacio a dar ese cambio, a dar ese salto, porque sí es verdad que hablando desde la parte técnica, quitar una amalgama digamos que conlleva un posible riesgo. Normalmente las amalgamas, si nos situamos en un diente, están contenidas dentro de una cajita que es nuestra muela. Cada vez que comemos algo caliente, ese mercurio se dilata un poco, cada vez que comemos algo frío, se contrae. Entonces, esto a lo largo del tiempo, 30, 40 años, dilataciones, contracciones, dilataciones, contracciones, en el momento que se va a retirar la amalgama, se han creado previamente por esos cambios dimensionales microgrietas que nosotros llamamos cracks de esmalte. Puede haber al retirar una hipersensibilidad e incluso, no en todos los casos, si es muy profunda, llegar a una afectación del tejido pulpar. Entonces creo que este es el mayor miedo que le da a mi colectivo de pronto de tocar amalgamas que el paciente tiene ahí y bucalmente no le molestan porque no tiene sensibilidad en una pieza ni nada, pero que al quitarlas pues pueden generar alguna reacción. Pero volvemos a lo mismo. Yo recuerdo, Giovanna, cuando yo misma me los quité, me la retiré, es Sí. verdad que me quedó una temporada un poco de sensibilidad, pero luego Sí. me desapareció. No sé si esto es lo normal, porque claro, yo también la información que doy a los pacientes no puede ser solamente por mi experiencia. Claro, claro. Luego, pues, A ver, ahí tú, creo que es esa experiencia. lo más importante es el diagnóstico y para ese diagnóstico necesitamos una radiografía. La radiografía es el único medio diagnóstico con el que podemos fiarnos, digamos, no el único, o sea, el único, pero no al 100% de la posible reactividad que haya después de quitar una amalgama. Porque podemos analizar la profundidad y la extensión de esa amalgama dentro de la muela o del diente afectado. ¿Qué pasa? Que en esa valoración y ese diagnóstico que es tan importante podemos decir, mira, esto está muy profundo, lo mejor es que al retirarla yo te deje un material restaurador intermedio, como una especie de cura, que normalmente utilizamos materiales a base de calcio durante una temporadita y vamos viendo cómo vas evolucionando. Eso nos da primero, una tranquilidad de que ese diente no vaya a terminar en una endodoncia. Eso nos va a ayudar también que ese calcio vaya como curando esa zona que ha estado en contacto directamente con ese metal pesado. Entonces, en muchos casos se hace esto. En otros casos no es necesario, porque si la amalgama es pequeña, si la amalgama es superficial, entonces realmente el riesgo se minimiza. Si es verdad que en pacientes bruxistas que aprietan demasiado, aunque sean pequeñas las amalgamas, pueden estar generando algo de sensibilidad. Pero también ese bruxista es el que puede tener más riesgo de estar apretando constantemente y estar liberando todo ese metal y tragándose todo ese metal. De hecho, ¿te yo he acuerdas, visto, Giovanna, sí, de esa imagen que vimos, que bueno, yo también la he visto personalmente, en las células de descarga de muchos pacientes que tienen amalgamas, cuando se les dice, no, si eso no libera, pero es que la propia férula yo tiene... tengo una foto de una paciente mía que es increíble, o sea, es negra y justo Sí, coincide sí. con las zonas de sus amalgamas. Claro, pero es que yo Sí, sí. también me imagino que aparte de apretar, que eso se hagan grietas en esas amalgamas, la saliva, o sea, la acidez de la propia saliva puede también hacer que se vaya desprendiendo poco a poco. Entonces, no me está... Claro. Yo que uso, ¿cómo se llama? Ortodoncia esta invisible, vamos, me doy cuenta, se acumula muchísima saliva dentro de las fundas. Entonces, no quiero imaginarme también en las férulas. Tienes ahí la saliva que está continuamente reaccionando con esa amalgama. De hecho, hay estudios que hablan de que la concentración de mercurio dentro de la saliva en los pacientes que tienen, en las personas que tienen amalgamas, puede llegar a ser 3, 4 o 5 veces mayor que el de cualquier otra persona que, pues, que consuma pescado o lo que sea, pues tenga más contacto también con mercurio. Entonces, ese mercurio que tenemos continuamente en la saliva, que está cambiando el pH, que está
generando una afectación también electroquímica, está afectando a nuestra propia microbiota oral. Hoy en día, que está tan de moda el tema de la microbiota intestinal, tenemos que saber que todo lo que queramos trabajar con la microbiota intestinal hay que empezar en la boca. Si hay ya una afectación a nivel oral, ¿qué esperamos? Si es que luego yo me encuentro con pacientes que tienen, por ejemplo, un montón de crisis de Helicobacter pylori resistentes a los tratamientos, que no hay forma de erradicarlos y tiene muchísimo que ver con toda esa carga tóxica. De hecho, me he encontrado con pacientes a los que intentando eso, después de varias terapias con antibióticos, son resistentes, no terminan de erradicarlo, me vienen a consulta, porque a mí me viene, soy casi la antesala de Lourdes, y empiezo a investigar qué es lo que hay para que ese Helicobacter pylori esté siendo tan resistente. Me encuentro con las cargas de toxicidad elevadísimas, pacientes con un montón de amalgamas, retiramos amalgamas, detoxificamos y el Helicobacter se va y no hemos hecho ninguna terapia erradicadora más. Entonces, Sí. todo este tema Y también hay que tenerlo muy en cuenta, sí. claro. Y una cosa más, aparte del Helicobacter, la amalgama y el mercurio y las cándidas se llevan de maravilla. O sea, donde hay amalgamas, cuidadito con las cándidas. Cándidas y parásitos son los Interesante. clasificadores, sí, sí. Y una pregunta, ¿existe algún tipo de sustituto a la amalgama de mercurio? O sea, Sí, claro. A ver, existen muchos materiales. También es importante para toda la gente que entra como a descubrir este mundo que todos los materiales que se pongan en boca, al ser artificiales, pueden dejar algún rastro. claro. Obviamente buscaremos siempre lo que sea más biocompatible, lo que sea menos neurotóxico o citotóxico y sobre todo disruptor hormonal, ¿vale? Pero sí es digamos, es un hándicap que tenemos en nuestra profesión, que todo lo que pongamos tendrá que ser químico y realizado en un laboratorio. Claro. Pero afortunadamente cada vez hay un poquito más de conciencia con respecto a los materiales dentales, entonces buscaremos materiales, lo que digo, más biocompatibles. Cuando hablo biocompatibles, ¿a qué me refiero? Depende de la extensión de la superficie que tengamos que tratar, algunos se reemplazarán por composites. Entonces, ¿qué tipo de composite tengo que elegir? Pues un composite que no lleve algo como el bisfenol, el bis-GMA, porque es un disruptor hormonal. Entonces, existen pocos composites que ya han cambiado su composición de esos monómeros y hay digamos, otro tipo de moléculas para hacer la adhesión, que es realmente el bis-GMA lo que produce la adhesión del material a la superficie de nuestro diente. ¿Qué pasa? Que hay dientes que ya las amalgamas eran gigantes y lo que decía, podían durar 30, 40 años, pues si me llega una amalgama así, corroída, pero gigante, pues yo no le puedo decir a mi paciente que le puedo hacer un composite. Entonces tengo que buscar un material que sea más resistente que el composite, porque el composite tiene sus limitaciones. Entonces ahí ya nos tenemos que ir a un tratamiento de un material hecho en laboratorio. Normalmente son policerámicas, quiere decir, tienen más parte de silicio, de cuarzo, son más resistentes y son los tratamientos más adecuados para amalgamas muy extensas. ¿Es el Y mismo material? Perdón. Sí. ¿Es el mismo material o sea, la policerámica que se usa también para hacer las carillas o las fundas? No, hay diferentes tipos eso. no, o sea, sí pertenece a esa familia, pero no son las mismas de las carillas. Sí hay algún material que puede ser coincidente, por ejemplo, el disilicato de litio, que suena así muy así, pero sí, en ese podríamos trabajar, pero este tiene más una carga más orgánica, digamos, como sería un composite, que tiene un grado de flexibilidad, de elasticidad mayor, y precisamente para un bruxista no le podemos poner materiales que sean demasiado rígidos, porque si no los fractura. Entonces, estas son una mezcla, para hacernos una idea, es algo más complejo, pero para que se hagan una idea, una mezcla entre composites y materiales cerámicos de porcelana, es una mezcla. También hay las de porcelana, pero las de porcelana tenemos que saber a quién se le pone. No todo el mundo puede resistir la porcelana porque son más frágiles y si es lo que comentaba, si es un bruxista, pues al final lo que va a pasar es que se va a romper. Y normalmente lo más susceptible es o se rompe la pared o se rompe una esquinita del material. Eso se llaman incrustaciones en materiales biocerámicos. Creo que es importantísimo saber qué tipo de materiales hay que poner a las personas que deciden pues hacer la retirada de amalgamas de mercurio,
porque hay muchos pacientes con problemas de hipotiroidismo de Hashimoto, es una de las grandes pandemias que hay actualmente. Y a nivel tiroideo, ese mercurio genera mucha citotoxicidad y ahí está generando mucha afectación autoinmune. Entonces, sabiendo que luego el recambio, si no se hace de forma correcta, se puede hacer por otro bisfenol y que sea también disruptor endocrino, pues tampoco solucionamos mucho. Por eso yo insisto en buscar buenos profesionales que estén de verdad formados y que conozcan estas técnicas, diferentes materiales que sean más saludables para poderlos ofrecer a los pacientes. Porque me he encontrado en varios casos que al final han ido a su dentista de siempre, que con muy buena intención se le ha quitado con un mecanismo de seguridad bastante cogidito con pinzas y además luego a saber lo que le ha puesto. Entonces, bueno, yo por eso siempre recomiendo, aunque te tengas que trasladar de comunidad autónoma porque no hay en tu ciudad, pero merece la pena hacerlo porque esto no es, no es de risa y además el problema de la bioacumulación de este tipo de metales, o sea, del mercurio, es que puede tardar años o décadas en eliminarse del organismo. Está ahí bioacumulado y está generando problemas de interferencias, de disrupción endocrina a nivel cardiovascular, a nivel metabólico. Entonces, de verdad que es importante buscar un buen profesional y dedicarse una temporada de tu vida a quitarte todas esas amalgamas, porque si no lo está promocionando el sistema de salud pública y tardará décadas en promocionarlo, al menos por el momento, hacerlo por nuestra cuenta de una forma consciente y bien hecha. Claro, y Sí. además hay que tener en cuenta también que una persona, por ejemplo, que se quede embarazada, si tiene amalgamas de mercurio en la boca o está consumiendo mercurio de alguna manera u otra, todo eso al final va a ir al embrión y eso, o sea, lo vamos a ir transmitiendo de madres a hijos y es algo que hay que tener en cuenta. Tanto así como el tiempo que vas a tardar en eliminar parte de ese mercurio que has estado asimilando, así como el no transmitírselo a tus hijos. Sí, por eso yo animo siempre a la gente antes de quedarse embarazada, poder hacer este proceso de eliminación y detoxificación, porque es súper importante. Se ha relacionado mucho infertilidad o abortos espontáneos por la presencia de metales en boca, o sea que no es algo descartable. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que me está pasando últimamente, la gente como que quiere pedir, oye, que me tengo que cambiar unas amalgamas. Es muy importante venir a la consulta, o sea, este diagnóstico no se puede hacer por teléfono. Por eso explicaba que es importante hacer una radiografía, hacer un buen diagnóstico y eso solamente, desafortunadamente, el mundo virtual todavía no lo podemos reemplazar por una consulta como debe hacerse. Y a partir de ahí, pues ya empezar el proceso de la retirada con todo el cuidado posible. Si no se hace así, lo que comentaba Camino, es preferible ni siquiera tocarlas. Los momentos más críticos de contaminación por amalgama o por mercurio en las amalgamas es cuando se pone y cuando se retira. El resto también se está liberando, aunque es como un pequeño envenenamiento diario de que las llevemos ahí, pero digamos que la alta toxicidad es el momento que se retira porque las fresas, las turbinas generan muchos vapores y es cuando más se puede contaminar todo el mundo. Entonces, el proceso se tiene que hacer siguiendo el protocolo estandarizado y bien realizado. Claro, por eso es súper Una pregunta, importante. Giovanna, porque me preguntan muchas veces mis pacientes, pero ¿cuánto tiempo va a suponerme el quitarme las amalgamas? Yo no sé si se hace por cuadrantes o se evalúa cada una de las piezas por separado. A ver, ahí hay como algo muy controversial y yo digo una cosa. Cuando a todos nos dicen que todo tiene que ser igual, pues no, no todo el mundo es igual. Tenemos que tener el concepto de individualidad, entonces a lo mejor lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Ahí para mí la kinesiología. Se cortó. Se le ha cortado. El protocolo nos dice, trabaja por zonas, por cuadrantes, sí, pero hemos visto que remover más de 2 amalgamas en una sesión para un paciente puede generar demasiada carga tóxica. Yo aconsejo no quitar más de 2 amalgamas por sesión, excepto que sean puntitos que a veces se ponían por prevención. Imagínate eso, nos ponían amalgama por prevención, o sea, ni siquiera caries, sino porque ahí puede que se te haga una caries a futuro. Entonces ponían puntitos de amalgama. Entonces, si es algo así mínimo, pues sí se podría quitar 3 piezas de la retirada de 3 piezas de amalgama.
pero yo creo que hay que mirar primero la historia clínica del paciente, saber sus antecedentes, lo que tú hablabas, si hay algún problema hormonal, si hay algún problema ginecológico o de digestivo. Creo que hay que ir con mucha prudencia a saber que ese paciente puede tener mucha más reactividad e ir poco a poco. ¿Con qué frecuencia? Sí, puede ser un proceso largo. Entre más amalgamas tenga una persona, pues va a tardar mucho más en la retirada porque hay que hacerlo progresivamente, poco a poco. Y ir testando, o sea, yo voy testando con kinesiología y voy viendo el cuerpo cómo va, si puede aceptar hacerlo en un mes o a lo mejor a veces esperamos un poquito más, pero más o menos el promedio sería entre pieza y pieza, mínimo 21 días, un promedio de un mes estaría bien. Además, yo creo que ese tiempo es adecuado porque yo luego me encuentro en consulta que hay empeoramientos de los síntomas previos. Es, por ejemplo, pacientes que vienen pues por otro tema, yo lo encuentro que detrás de su sintomatología podría estar justificada parte de esa toxicidad por mercurio. Les recomiendo quitarse las amalgamas mientras vamos trabajando pues esa permeabilidad, esa detoxificación, etcétera, y de repente empiezan, después de la retirada de amalgamas, con más dolor de cabeza o de repente una erupción cutánea, y eso que se ha hecho con un protocolo de seguridad. Esto yo les digo que es un poco de crisis curativa. Es verdad que el cuerpo tiene sus capacidades, ¿no?, de detoxificación, y a veces la propia descongestión, ¿no?, el quitar ese tipo de metales, no es que al quitarlos empeores, es que al quitarlos tu cuerpo tiene esa capacidad, como cuando dejas de fumar, ¿no? Cuando dejas de fumar, tus propios cilios, ¿no?, del epitelio ciliar empiezan otra vez a regenerarse porque están amputados de ese tabaquismo crónico, y cuando empiezan a regenerarse vuelves a tener esa capacidad de expulsar toda esa basura que tienes ahí dentro. Y viene la tos. Y empieza toda la tos. Y dices, jolín, he dejado de fumar y estoy peor. Pues eso es lo que... ¿Sabes qué? Se puede considerar casi un síndrome de abstinencia. O sea, el cuerpo está acostumbrado a un tóxico, a un envenenamiento, y cuando se lo quitas dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y entonces empieza a hacerse reactivo. Sí, incluso a veces yo lo que veo es que se producen desequilibrios de la candidiasis intestinal. Estamos trabajándola y al retirar amalgamas de repente hay un desequilibrio. Por eso yo también lo veo íntimamente relacionado. Bueno, no sé si os parece que os pase preguntas que nos están haciendo aquí, que tenemos unas poquitas, ¿eh? Venga, vamos a ver, vamos a ir con la primera. A ver si dice, Erika dice, ¿cómo se puede contrarrestar la toxicidad hasta que no puedas quitarte las amalgamas? Yo suelo recomendar, lo primero, tomar ciertas sustancias que ayudan un poco a captar esos iones y que pueden venir desde arcillas o clorela o zeolita, por ejemplo, que arrastran, de tal forma que en un intestino más permeable por esa disbiosis que pueda estar generando el propio mercurio de tus amalgamas en tu intestino, pues no vuelva a reabsorberse, porque hay una mayor facilidad cuando hay ese tipo de situación intestinal de que todos esos tóxicos los estés reabsorbiendo. Entonces, intentar eliminarlos a través de heces, pues captándolo de esa forma. No sé si tú, Giovanna, recomiendas alguna otra cosa, pero yo mientras tanto promociono ese tipo de arrastres y luego mucho selenio y algún otro tipo de sustancias para ayudar a la detoxificación fisiológica. Bueno, yo esto mismo, un protocolo con alguna suplementación que nos ayude, pero aparte incluiría cuidado con la dieta, otros aportes de mercurio, por ejemplo, una dieta más alcalina, porque si hablábamos anteriormente que un pH ácido favorece la degradación y corrosión de estos metales, entonces el que nuestra dieta nos lleve a tener una saliva de acidez mucho más alta, pues tenemos mucho más riesgos. Entonces siempre una dieta lo más alcalina posible. Cuidado con los colutorios, creo que dañan mucho la flora bacteriana, entonces al final esa flora nos protege también. Entonces, cuidado con los colutorios, cuidado con cosas que sean muy abrasivas en el cuidado dental. Se utiliza mucho ahora, por ejemplo, el carbón de coco, cosas así, pero también eso, así como limpia las manchas, pues también limpia la superficie de un metal y puede hacer que se liberen partículas. El oil, el oil pulling, por ejemplo, podría ser una buena opción. Sí, el oil pulling no tiene ningún problema. El oil pulling es un protector.
Es una excelente técnica milenaria de la Ayurveda que nos ayuda un poco a cuidar, ¿sí? No solamente para el tema amalgama, sino para muchas otras cosas. A ver, vamos con otra. Muchas gracias. A ver, dice, en el caso de personas con sensibilidad química múltiple, ¿cuándo sería el momento indicado? ¿Cuándo sería, Giovanna? Yo, las personas Bueno, con sensibilidad química múltiple, normalmente muchísimo con los cuidado, pacientes sí. de sensibilidad química múltiple hay que ser aún más cuidadoso. Creo que es importante en esas personas hacer un test inmunológico para ver la reactividad del futuro material que se va a utilizar, un test MELISA, por ejemplo. Empezar por algo o sea, primero hacer una fase de preparación, de detoxificación, de cuidado de nutrición, estas pruebas que hablamos de test más específicos para saber si lo que yo le voy a poner a continuación no va a tener ningún problema para esta persona, y empezaría por un procedimiento muy sencillo, o sea, lo mínimo que tenga que tocarlo y evaluarlo y esperar a ver un poco cómo va. Muchas gracias. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, han preguntado también por ahí cómo sé si un dentista tiene la formación adecuada como para retirar amalgamas. Porque claro, yo me imagino que es que esto es suerte, o sabes, o ya vas recomendado o tienes que preguntar mucho. Bueno, nosotros pertenecemos a una sociedad científica que se llama SECMO, Sociedad Española de Kinesiología Médico-Odontológica, y ahí hacemos la formación de retirada de amalgamas. Entonces, los que pertenecemos a la SECMO pueden estar totalmente seguros que lo van a hacer bien. Genial. A ver, dice, a ver, CR Barajas dice, mi hija lleva desde los 4 o 5 años con amalgama. Madre mía. Soy de Madrid y me gustaría acudir a un sitio que me asesoren bien. Bueno, pues aquí puedes ir a Biodont /integrativa, que es la consulta de Giovanna. Y vamos, yo creo que mejor que tú, ya que te tenemos aquí. Que aprovechate, que es Yo encantada si me quieren Claro. consultar, pero claro, ya te tengo saturada porque, vamos, sois poquitos los odontólogos que estáis bien preparados y al final son muchos los pacientes a los que hay que aconsejarles, así que Claro. sé que te tenemos saturada. A ver, aquí hay varias preguntas que coinciden en cuanto a cuál sería el precio aproximado de la retirada de una amalgama. Claro, es que lo que decía, depende, es que De depende. cada uno. El caso particular, no sé si es simplemente la retirada y un empaste, pues está como por los 150 euros más o menos. Pero si tenemos que mandarlo a fabricar fuera del laboratorio, pues el coste es un poco mayor porque no lo hacemos en la consulta. Claro, es que esto es personalizado, depende del paciente, de la situación que tenga y con la que Claro, a la por eso te digo que consulta. hacer un diagnóstico o un plan de tratamiento por teléfono o por una red social no es la forma. Hay que Claro, ver al paciente y sobre todo, y hago muchísimo énfasis, hay que conocer ese paciente, más allá de su amalgama, qué historia de vida tiene, qué ha vivido, qué enfermedades, qué actualmente, qué cosas tiene. Es que no solamente la retirada, va mucho más que eso. claro, y gracias a eso el tratamiento pues tendrá más éxito, o sea, será más exitoso. Claro. Y también el paciente luego va más tranquilo, porque hay muchos pacientes que tienen un terror, un pavor enorme a los dentistas. Entonces, el hecho de poder ir a hacer una primera consulta de valoración, de también vibrar, ¿no?, con el profesional, Sí, claro, por la supuesto. tranquilidad, la seguridad, que te explique cómo va a ser el protocolo. Eso pues da mucha más confianza al propio paciente, que lo vive desde una angustia menor, y por eso es muy recomendable el ir presencialmente para tener ese tipo de abordaje más individualizado. A ver, por aquí dice, bueno, la colombiana Lifestyle dice, qué maravilla de live. Justo inicio hoy el curso de quelación de metales pesados en la Escuela de Salud Integrativa con el doctor Sergio Mejía. Bueno, pues muchas gracias. Muy buen curso, ese lo hice yo y está muy bien ese curso. Qué bien. Súper recomendable. Sí, qué maravilla. Sí. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice Irma, gracias por la información. ¿Las amalgamas están relacionadas también con el desgaste del GAM? Me imagino que será la encía. ¿O no? Ahí no controlo. Del GUM. Sí, ¿Qué será hace? de la encía. No, en principio no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Normalmente la pérdida de encías obedece a otros factores más de microbiota,
de higiene, de dieta, de bruxismo o de tratamientos más realizados previamente. Yo lo que veo, por ejemplo, relacionado, pero es verdad que no lo he encontrado con una evidencia o con un soporte científico en estudios que haya podido leer, pero sí que lo he visto en varias ocasiones en mi consulta, es que tras la retirada de las amalgamas y una limpieza, una detoxificación, desaparecen muchas veces tinnitus, acúfenos. Eso sí. Entonces, bueno, Eso pues sí. ahí vemos campos interferentes que no teníamos a lo mejor esa experiencia clínica, ¿no? O ese conocimiento académico de que podían tener relación. Y bueno, pues hay veces que es que se nos escapan muchas cosas. Así que hay que intentar poner siempre al organismo en una situación de mayor limpieza y mayor salud para que encuentre su propio equilibrio. Y así desaparecen muchas veces un montón de síntomas. A ver, dicen, bueno, preguntan, ¿la anestesia es tóxica? A ver, siempre vamos a partir del punto que es algo químico, ¿vale? Las anestesias tóxicas como tal no son, o sea, sería una sobredosis, realmente lo que sería una toxicidad. Si se utiliza una anestesia, la indicada para el procedimiento que se necesite realizar, sin pasarse de la dosis, y normalmente se le suele indicar al paciente que beba muchísima agua porque se elimina al 100% por vía urinaria, pues creo que el riesgo no da lugar. Claro, es que al final se calcula según el peso del paciente y Claro. se usará una u otra en función de lo que se No, vaya. sí, no sé si se refiere más al vasoconstrictor, porque el tema de vasoconstrictor, pues sí que hay en muchos foros controversia, que anestesia con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor. Es un momento que se trabaja, pero depende del umbral de dolor de cada persona. Si yo utilizo un anestésico que no tenga ese vasoconstrictor, que me produce una anestesia más profunda, pues lo va a pasar mal. Entonces, siempre hay que poner todo en su justa medida, su riesgo-beneficio. Por eso yo creo que, por eso lo mío se llama biodón integrativa, o sea, voy a tomar siempre lo mejor de mi enseñanza oficial, de la convencional, pero le vamos a integrar esa otra parte bonita e interesante y necesaria, que es la parte más complementaria, ¿no? De verlo de otra manera. Genial. Bueno, y tenemos por aquí la última pregunta, que es de la colombiana Lifestyle. Dice, interesante saber su postura frente a la aplicación de flúor como medida preventiva que usan los odontólogos. Pues ahí sí, totalmente en desacuerdo con el flúor. Soy libre de flúor. Lo que hablaba anteriormente, nos vendieron como que es una medida anticaries, que lo puede ser a nivel local, pero a todo el mundo fluoraciones, en Colombia sé, fluoraciones en los colegios, a todo el mundo, con riesgo o sin riesgo, pastas fluoradas, agua fluorada, enjuagues bucales fluorados, manos al dentista y te ponen más geles de flúor. Entonces, ¿quién mide la cantidad que se está poniendo a la población? Eso es un riesgo altísimo. Yo no soy, digamos, pro flúor porque vuelvo a lo mismo y creo que soy muy repetitiva. Hay que ver la individualidad. Puede que una persona lo necesite y el resto no. Entonces a esa persona puede que en algún caso cuando yo vea un alto índice de riesgo de caries, tengo por ahí archivado un gel que puedo poner en nivel tópico y eso, pero para el resto nada. No, hay otras alternativas, hay alternativas interesantes desde la prevención y no tengo que llegar a buscar un flúor. Yo no, por ejemplo, no indico nunca pastas fluoradas a mis pacientes. Tengo el caso de mi hijo tiene 11 años y jamás ha usado pasta fluorada y no tiene ni una caries. O sea, creo que eso es más de, bueno, a ver, hay gente que es verdad que pues es más propensa a tener caries, pero yo creo que, bueno, si tienes una alimentación baja en azúcares, tienes una buena higiene dental diaria y, bueno, más medidas que se pueden tomar, yo creo que como prevención, creo que es lo que gana. Siempre todo hay que tratarlo desde la prevención, claro. A veces es más fácil poner flúor, ¿no?, que cambiar ciertos hábitos dietéticos. Entonces, claro, a veces... Claro, es la forma fácil, ¿no? Nos hinchamos de gominolas y luego nos metemos el flúor con la pasta de dientes. Bueno, pues no sé si queríais comentar alguna cosita más. De preguntas creo que ya hemos terminado. Hay muchas preguntas en cuanto a alguna clínica de confianza en Barcelona o en Sevilla, tal.
He puesto por ahí es SECMU. Lo he SECMU, escrito Sociedad como- Española de Kinesiología Médico-Ontológica, en su Eso. web, que es SECMO. www.secmo.es. Hay un apartado donde están todos los profesionales por regiones, sus clínicas, todo. Y si no, Eso también, es. Giovanna, se puede buscar a través de la página web de la IAOMT, ¿verdad? De Ah, la sí, claro, también, Academia también, sí, Americana, sí, sí. ¿no? Ujú, También la línea por la Sociedad Americana, sí. ujú. Pues nada, chicas, no sé si queríais hacer algún comentario más y si no, pues nos vamos despidiendo, si os parece. Pues Me nada, parece. yo encantada de esta invitación, ha sido un placer haber estado este ratillo Vamos. con vosotras y con toda la gente que Oye, está conectada. organizaremos otro, ¿eh? Que el tema dental vamos, tiene mucha carrerilla. Sí, hay Claro mucha que sí. inquietud en este tema. Así De que hecho, estoy especialmente interesada en todo el tema de, ¿cómo se llama? Las fundas versus brackets, en fin, todo esto. Ah, Porque de los alineadores con brackets. correcto, eso es. Porque a mí, por ejemplo, o sea, no me podían poner brackets porque soy bastante sensiblina a metales y además, o sea, en fin, no podían ponerme brackets, pero tampoco estoy contenta con el llevar fundas. O sea, lo de estar todo el día chupando plástico no me hace gracia. Ya, sí, es es un poco, complicado. la verdad que nosotros lo tenemos difícil, los que ya, o sea, Sí, las sí. casas comerciales, pero nosotros lo tenemos difícil porque somos los que lo ponemos y tampoco tenemos tantas alternativas. Hay que buscar Claro, la que sea la menos mala de todas. ahí estamos. Sí, vamos, yo he ido, o sea, porque venía de un bruxismo y me decían, claro, como es mecánico, me decían, no, es que hay que alinearte los dientes sí o sí, porque es que si no, esto no hay otra manera. Y era como, madre del Señor, ahora que elijo susto o muerte. Así que ha sido un poquito más por aquí. Pues nada, si queréis, lo podemos programar para más adelante. No sé qué os parece. Sería Bueno, estupendo. Es ¿Eh? un tema muy interesante. muy bien, ¡Hala! perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que han sido muchísimas. O sea, para estas horitas, hoy es martes, ¿no? No ha estado tan mal, ¿eh? O sea, ha sido muy buena hora de conexión. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos y por todo, que hemos aprendido un montón todos. Y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que la ponga en comentarios porque este directo se va a quedar grabado. Etiquetáis a la doctora Camino o a Giovanna y seguro que os responden encantadas. Estaremos Claro encantados. que sí. ¿Vale? Muy Muy bien. Pues bien. nada, que tengáis feliz semana y feliz vida. Lo mismo. Muchas gracias. Un besazo muy grande. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós a todos y a todas.